misericordia. Papito lindo, al estar esta noche congregados, Señor, para escudriñar tu palabra, permite, Señor, que podamos ser nosotros edificados, que con denuedo, con unción, Señor, de enseñanza, pueda haber una exposición, Señor, que ministre, que llene, Señor, que nutra y que sobre todo, Señor, participantes todos, Señor, de la enseñanza, podamos ser instruidos y podamos crecer en la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces yo hice un resumen acá y entre unas cosas, por ejemplo, ¿se acuerda cuando los discípulos le preguntaron al Señor por qué a ellos les hablas en parábolas? Y Él dijo, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Entonces yo ponía aquí los oyentes, o sea, no tienen revelación para conocer los misterios del reino. No reciben o tal vez no busquen, porque al final ellos no entendían algo y se iban. Cuando uno ve la exposición de las parábolas y entre de ellas ve la del sembrador, los que se acercan a Jesús para preguntarle qué significaba la semilla sembrada junto al camino, en pedregales, el Señor le estaba enseñando algo, pero las multitudes seguramente no comprendieron nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos llegaban tal vez por diversos intereses. De hecho, entre ellos que había multiplicación. Entonces puse Mateo 13:10, también puse otro. Y fíjese que los misterios es bien interesante porque no sé si usted ha oído esta temática, pero hay, por ejemplo, en nuestra red ministerial, Misterios de Benecer, hay un tema que se llama los misterios de Dios. Y los misterios solo pueden ser conocidos mediante revelación, ¿verdad? Y aquí le puse algunos, por ejemplo, son 12, pero creo que hay más, pero hay 12 misterios. Por ejemplo, Romanos 11:25, el endurecimiento de Israel. ¿Qué significa ese misterio? ¿Qué significa el endurecimiento del pueblo de Israel? O el endurecimiento temporal. No sé si usted ya lo sabe, pero eso es un misterio. Pero los oyentes no se van a interesar en oírlo, en escudriñarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo se los voy a estar exponiendo acá los días domingos de 8:15 para 9 de la mañana. Voy a estar desarrollando, después de que termine la fase donde estamos, todo lo que son estos misterios que nos marcan a nosotros un entendimiento mayor. Por ejemplo, está el misterio en 1 Corintios 15:51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es un tema. O sea, aquí hago dos. Cada misterio es un tema. ¿Qué significa? ¿Qué es ese misterio? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y digamos, si usted ya lo sabe, o sea, si usted, digamos, está creciendo de un oyente y va avanzando en la palabra, yo a cualquiera de ustedes le puedo dar el micrófono. Hermana, expónganos qué significa este misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y si ustedes, porque es una de las cosas que vamos a hablar, que los oyentes evolucionan a creyentes, luego discípulos, aprenden y crecen en la palabra. Entonces está otro, por ejemplo, el misterio de su voluntad. Y aquí le puse otros, por ejemplo, el misterio de Cristo y la iglesia. Y luego está el misterio del águila volando, el misterio de la fe, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de la piedad, el misterio de la bendición, mire, el misterio del evangelio, el misterio de la iniquidad. ¿Qué es todo eso? Veamos. Entonces, mire qué interesante. Podríamos hablar tantos años de todo esto y usted más o menos es como que si no avanzamos, es como que los alumnos en primero no pasen de las vocales. ¿Y qué está viendo? A, B, C, D, no, ni siquiera el abecedario, sino A, E, I, O, U, ¿verdad? O haciendo sílabas. ¿Se acuerda cuando empezábamos a escribir sílabas y todo ya nos enseñaron a integrar? Entonces, dentro de la iglesia tiene que desarrollarse un discipulado, por ejemplo, porque aquí podríamos tener todos estos temas. ¿Qué significa el misterio de la iniquidad? El misterio de la piedad. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos misterios? Pero obviamente cuando nosotros nos interesamos por escudriñar la palabra, empezamos a crecer en ese conocimiento de la misma. Por ejemplo acá Marcos 4:24, como estoy hablando de un resumen, ¿verdad? Pero yo hablaba de los misterios, no como tema, sino que
digamos, las multitudes, los oyentes no recibieron revelación, no les fue dada la revelación o no la buscaron para comprender o entender los misterios del reino. Marcos 4, 24 al 25, algunos no entienden o dejan de entender. Hablando de los discípulos, dice que algunos dejan de entender. No sé si se está viendo bien ahí, estamos viendo, vean. No participan de los dones del Espíritu, miren. 1 Corintios 14, 15, esto es un resumen del del miércoles pasado. O sea, no participar de los dones del Espíritu. Es decir, dice la Biblia que si alguno entra que no conoce al Señor, si yo, dice el apóstol ahí, si solo oro en el Espíritu, pero no oro en el entendimiento, y empieza a hablar él de que los oyentes en sí dejan de participar de los dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros venimos, digamos, tenemos que pedirle al Señor que fluyan los dones fluya el Espíritu Santo en nosotros, y que también los dones del Espíritu estén fluyendo en nuestra vida, ¿verdad? Y no quedarnos ahí, porque eso nos haría. ¿Qué hacen los dones del Espíritu? Son habilidades que Dios nos da para desarrollarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el discernimiento de espíritus. Qué importante es que alguien nos pueda estar diciendo algo que es verdad, o sea, que es cierto, pero que al discernirlo nosotros nos damos cuenta que aunque podría ser algo, el trasfondo es un engaño, es un error. También otras características, por ejemplo, dice que Santiago 1:22 que los oyentes no son hacedores de la palabra. O sea, no significa esto que usted no sea hacedor de la palabra, pero hay oyentes que oyen y dice, y se engañan a sí mismos, dice, no siendo hacedores de la palabra. Quiere decir que el que empieza en el nivel de oyente de la palabra en un momento determinado, es como cuando usted, tal vez sin el anhelo de aprender a cocinar, en el caso de las hermanas, oyen libros de receta, pero nunca se han atrevido a ver cómo se hace esa receta, ¿va? No, solo oyen, pero no practican. Entonces, dentro de la iglesia hay gente que no crece en su fe y todo porque todo, digamos, se vuelve como una teoría y no una práctica en la vida. También Lucas 8:14 dice que algunos no renuncian a los afanes de la vida, las riquezas y los placeres mismos de la vida. Solo es un resumen para luego entrar ya a considerar algunos aspectos sobre los creyentes o cómo podemos transicionar de ser oyentes de la palabra a ser creyentes de esa palabra. Entonces Hebreos 4:1 y 2 dice que no creen los que oyen, no creen lo que oyen, perdón, los que oyen, no, lo que oyen era, ya me equivoqué ahí, por lo cual no entran en el reposo, es decir, el reposo, el número 7, que es un tiempo perfecto. También en Job 42:5 nos habla de un cambio de dimensión, es decir, de pasar de oír a ver. Cuando Job dice, antes yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces empieza él lo cambian de dimensión. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros para crecer en la palabra? Es aprender a buscar y a oír la palabra rema de Dios. Digamos, está el logos escrito y bien hacemos en escudriñarlo, pero la palabra rema es aquella palabra que por el Espíritu Santo nos es dada a nosotros específicamente en un entendimiento, en una edificación, en una impartición a nuestro espíritu, y nos produce no solamente un crecimiento, diría yo, en el conocimiento de la misma, sino un crecimiento espiritual. Entonces, por ejemplo, acá en Romanos capítulo 10, verso 14, dice, ¿cómo pues se invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, mire, ¿qué le sucede entonces al que no ha creído? No invoca el nombre del Señor, y dice la palabra que el que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, eso es bien importante. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? O sea que el oír es una primera faceta que después nos va a llevar a creer. Tenemos que pedirle al Señor que podamos creer la palabra que nosotros recibimos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El verso 15 dice, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Entonces, esta es una palabra que hemos estado desarrollando los días lunes, ¿verdad? Que aquí los enviados son aquellos hombres y mujeres que bajo un fluir de unción apostólica son enviados y empiezan a trasladar la palabra.
a alguien más en su casa, por ejemplo. Mire, yo digo que al final la iglesia viene siendo como cuando usted va al mercado, ¿verdad? Las hermanas a comprar o al supermercado. ¿Y para qué compra? Para procesarlo en casa y alimentar a los suyos. Entonces, así como proveemos del alimento para nuestro cuerpo, Dios quiere utilizarte a ti para que tú puedas llevar el alimento espiritual para aquellas personas que tal vez no vayan a venir a la iglesia a congregarse acá, pero que tú los conoces, son familiares o alguien en algún lado. Entonces dice, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Esta es la Reina Valera actual. Pero, mire lo que dice esta parte. Pero no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? O sea que va a haber gente que no va a creer. Bueno, recuérdese que cuando vemos ahí, digamos, hay gente que preexistencialmente, ¿verdad? Viene para ser salva. Y eso se cumple en Juan capítulo 6, donde dice, ¿verdad? Donde el Señor empieza a mencionar que todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a Cristo, viene a Jesús, ¿verdad? Eso es bien importante. Pero también hay preexistencialmente perdidos que Dios en este mundo les da la oportunidad de optar por la salvación. Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír. O sea, ¿quiénes son candidatos a convertirse en creyentes? Aquellos que oyen. La fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? Por la palabra rema de Cristo. Entonces aquí no es la palabra logos, sino el rema en realidad es, por ejemplo, ¿recuerdan cuando el Señor fue tentado y le dijeron, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come? Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahí se escribe rema, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten en qué tiempo está hablando. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo hoy por su Santo Espíritu? Es que hay una palabra que está saliendo de la boca de Él para ti, para alimentar tu espíritu. Y eso es lo que te va a transicionar de oyente a creyente. Quiere decir entonces que sin ese rema de Dios, ese rema de la palabra, sin que se haga rema en nosotros, una persona tal vez no evolucionaría de oyente a creyente. Entonces, ¿qué importancia tiene el rema de Dios para nuestra vida? Romanos capítulo 10, 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra rema, en tu boca y en tu corazón. Mire qué hermoso, hermano. Bien, puede venir cualquier amenaza a tu vida, cualquier problema, enfermedad, cualquier situación, pero si ya el rema es del Señor, la palabra rema está en tu corazón y está en tu boca, por esa palabra te vas a sostener. Ustedes se han dado cuenta que en algunos casos particulares, ¿verdad?, donde hay una persona enferma, y ahí en la cama le ponen ahí en una mesita, hay una gran Biblia a veces con el Salmo 91 abierto, ¿verdad? O en el pecho, ¿verdad?, para ver si Dios hace un milagro con la Biblia. Eso lo están usando como un amuleto. No, así no es, así no funciona. Entonces la palabra de Dios, la palabra que sale de su boca, la boca de Dios viene a alimentar tu espíritu y va a estar cerca, va a estar en tu boca y en tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace esa palabra? Es decir, la palabra de fe que predicamos. Quiere decir que para nosotros los que compartimos, pues tenemos los primeros en creer esa palabra. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que trae la salvación a una persona? ¿Verdad? ¿Qué es lo que trae la salvación?
Yo me recuerdo a aquellos que le dicen al Señor, Señor, si en tu nombre nosotros profetizamos, hicimos tantas cosas, y el Señor les dice, mire, yo no los conozco a ustedes. O sea, no se salvan. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Dice, si crees en tu corazón, ¿qué es lo que se cree con el corazón? Esa palabra rema. Entonces, ¿qué necesitamos en un momento? No solo nosotros, ¿qué necesitamos que pase en la vida de nuestros hijos? Aunque sean pequeños, para que tengan un encuentro personal con Dios. Porque si ellos no evolucionan a creer la palabra, a tener un rema de Dios, posiblemente lo que ellos digan es, bueno, yo tengo la religión de mis papás, pero no llegaron a conocer, a tener un encuentro personal con Dios. Entonces, ahora mire, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, darnos vida. Recibe vida esta noche en el nombre de Jesús. Esa vida que trasciende, que va hasta el Espíritu nuestro, restaura nuestra alma y nos fortalece en todo nuestro ser. La carne para nada aprovecha. Lo carnal, dice, no sirve de nada. Las palabras que yo les he hablado, esta palabra es rema, son espíritu y son vida. Ahora noten esto, ¿qué es lo que produce el rema de Dios? Si son espíritus, son neuma, ¿qué hacen? Son las que vivifican el espíritu que puede estar muerto. Y fíjense ustedes que con un espíritu muerto simplemente no tenemos un avivamiento, porque espiritualmente vamos a estar decaídos. Y esto no es con inteligencia humana, terrenal, sino es lo espiritual. Y dice, los remas que yo les he dado, les he hablado, son espíritu y les dan vida. Esta es la vida Zoe, la vida abundante que el Señor nos da. Entonces aquí pues, ¿qué hace entonces el rema de Dios? Transicionarnos de un oyente a alguien que cree la palabra, porque recibe el rema, y ahí se produce el milagro de nacer de nuevo. Mire lo que dice acá, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces mire qué importante es. Mire hermanos, aquí viene algo bien, una tarea bien importante para nosotros. Fíjese que me pongo a pensar en esto, que si Dios nos da la bendición de venir a la iglesia, incluyendo a nuestros hijos, ellos pueden decir, nosotros somos cristianos. ¿Y por qué? Porque desde que estaba chiquito, pequeño, o lo que sea, a tal edad, empecé a ir a la iglesia con mi papá, con mi mamá, y ahí he crecido, por eso soy cristiano. Pero es probable que al final él no haya confesado con su boca que Cristo es el Señor, porque no lo ha creído en su corazón, ¿verdad? Todo el que cree en Él no será avergonzado. Mire qué hermoso, hermano. Por eso dice que la esperanza no avergüenza, sino que en un momento determinado tú ya creíste en esa palabra, está en tu corazón y sabes que Dios va a velar para que esa palabra se cumpla en tu vida. Vamos a seguir avanzando. Entonces hoy vamos a ver los creyentes de la palabra. Los creyentes, ya nos resumen los sobrevivientes, creyentes de la palabra. Y esto es bien importante, hermano. Hay muchas cosas que nosotros como creyentes, ¿verdad? Usted es creyente en la palabra, usted me dice, amén, hermano. Entonces tiene que desarrollar algunas cosas que dice la palabra que suceden con los creyentes. Mire, Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces eso es bien importante, porque cualquiera puede decir, hermano, yo creo. Sí, también dice que los demonios creen y tiemblan. Pero aquí habla de que necesita una persona para luego bautizarse en agua. Creer. Un creyente se bautiza en agua, ¿verdad? Y dice que el que no cree, o sea, quiere decir que los que son creyentes son librados de una condenación que viene, ¿verdad? Para vivir perdidos eternamente y para siempre. Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a los que han creído. Vaya, mire qué hermoso, hermano. ¿Qué es lo que hacen los creyentes entonces? En mi nombre echarán fuera demonios.
Ahora, es muy interesante que hay gente que nosotros conocemos, que puedan estar enfermos, puedan estar pasando una crisis de distinta índole, familiar, económica, y aquellas cosas, por ejemplo, de gente que está enferma en un momento determinado y se va a checar al médico y dice, no tiene nada, dice que no me encuentran nada, pero se siente enferma o está enferma. Entonces, pues de alguna manera aquel creyente viene, entiende eso, sabe que Dios le ha dado autoridad y que hay señales que van a acompañar a aquel creyente. O sea, yo no sé cuántos de nosotros, hermano, tú como creyente ya tuviste la oportunidad de orar por una persona y liberarla. Pídale al Señor, porque es una señal para los creyentes que va a seguir, ¿verdad? No es que vaya a estar buscando demonios a domicilio usted para echar fuera. Fíjese que, o sea, pero que si se presenta una situación, hay gente que tiene un espíritu de rebelión, hermano, que está rebelde y hay que liberarlos. Entonces, como creyentes, y claro, lo primero que le puede dar a uno, y lo puede dejar en la condición de oyente para un buen tiempo, es que le dé miedo, ¿verdad? Yo me recuerdo que nunca había visto eso, pero literalmente en una liberación que Dios me dio la oportunidad de ver, la persona no estaba levitando, pero sí en la pared, con los pies hacia arriba, iba caminando con las manos pegadas a la pared. Es algo que no sé si usted es creyente, plano no saldría corriendo, pero un oyente de la palabra dice, yo mejor más vale que digan aquí corrió que aquí se endemonió, ¿ah? Porque sí, pero es una realidad. Entonces, ¿qué señales siguen a los que hayan creído? Entonces, por eso digo que muchas veces en la iglesia podemos estar nosotros pasando el tiempo creyendo, pero estamos actuando como que fuéramos oyentes. Hablarán en nuevas lenguas. Si usted no ha llegado a eso, porque no es una señal que se haya dado ya en su vida, búsquelo en el nombre de Jesús. Busque ese don, pídaselo al Señor, porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Yo sé que Dios, no sé, tal vez a la primera, tal vez muchas veces, pero ya hemos recibido varios testimonios de gente que ha perseverado pidiéndole al Señor, bautízame Señor, yo quiero hablar en nuevas lenguas, porque yo empecé como un oyente, pero Señor, yo quiero creer esa palabra. Yo cuando leí esto, fíjese que a mí por primera vez, me recuerdo que en la iglesia donde me congregaba, yo dije, pues en la iglesia yo no veo que estas señales se estén dando en mis hermanos, que tienen más tiempo que yo. Pero Señor, le dije yo quiero vivir eso. O sea, si tú no vienes como cristiano y tú no te ocupas de buscar estas señales que siguen a los creyentes, te estás estancando espiritualmente. Y tú mismo te estás haciendo, o misma te estás haciendo un daño espiritual, porque estás impidiendo tu crecimiento, tu avance, ¿verdad? También dice, tomarán serpientes en las manos. Eso sí lo quiero hacer, hermano. Es más fácil encontrar una serpiente por ahí cerca. No, eso no lo voy a hacer, porque también todavía no queremos tomar café de ese que dan cuando se muere alguien. Sí, porque alguien puede decir, o sea, atrevidamente, voy a ir a hacer rema la palabra, voy a ver si agarro una serpiente. Pero fíjese que yo leí otra versión, esta palabra tomarán es sacarán serpientes, que hay lugares, y fíjese que la palabra serpiente ahí se refiere también a Satanás, que Jehová lo reprenda. Entonces dice, cuando usted va a buscar qué significa esa palabra serpiente, se refiere al enemigo que está metido en algún lado, en alguna casa, en alguna familia, metiendo problemas en un matrimonio, en alguna enfermedad, en alguna situación que tú dices, aquí hay chamuco enjaulado, en cautiverio. Y entonces vas tú con la autoridad que Dios te ha dado, porque eres una creyente en el Señor, y en el nombre de Jesús vas a decir, vengo a sacar esa serpiente que está afectando esta situación en nuestra vida, en cualquier aspecto de tu vida. También dice, aunque beban algo mortífero, no les hará daño. ¿Ya?
No es que tú, o sea, lo vayas a decir, mire, pues no se vaya, porque hay gente como hay de todo, ¿va? Entonces uno tiene que explicar. Voy a ir a hacer la prueba, yo soy creyente, esta noche me voy a beber mi pomo de pastillas completo, ¿va? Porque no tuve tiempo durante el mes. No, todavía no queremos que se vaya cuando Cristo venga o llegue el tiempo. Pero quiere decir que en un momento determinado, sé creyente en el nombre de la palabra de Dios. Por ejemplo, que una persona porque quiere hacerte daño, se le ocurra echarle racumín a la comida. De verdad puede ser que te den veneno, que no somos chuchos, pero nos den veneno. Que a los chuchitos le dan veneno y no te pase nada. Y tal la otra persona viendo a qué hora te desmayas, a qué hora empiezas a hacer cambios ahí, que mire que ya te está dando algo y no te dio nada. ¿Y por qué? O puede ser que por accidente en un momento determinado, pero como tú crees la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora si no eres creyente en la palabra, a la hora de la hora te vas a morir, pero del susto, no del veneno, ¿va? Cosa mortífera no les hará daño. Mire, qué interesante es esto. Después dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta noche? Mire, pues, por eso, si un hermano entra a la iglesia, le dice, mire, estoy malo, aproveche usted, si a usted le están dando, pero no es que a veces, pastor, fíjese que será que puedo orar por la hermana. Y digo yo, eso limita a la iglesia. Y estas señales seguirán a los pastores, pondrán sus manos a los, no dice así, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. ¿Usted cree esa palabra? La rima. ¿Verdad? Si no tiene quien ponerle manos, en un momento determinado se siente mal, usted, Padre, en el nombre de Jesús, yo soy el que ora, pero también el enfermo esta vez, y me voy a poner yo mismo manos. Ahora, pregunto aquí ¿por qué esto se da? ¿Ha visto situaciones de gente enferma que usted conozca? En su casa, en el trabajo. ¿Ya puso por obra esta palabra? Ahora, si no, hermana, estamos críticos. O sea, estás crítico porque tú mismo te estás quedando como un oyente. Si sigues en eso, posiblemente te conviertas en un religioso o religiosa. O sea, que solo es una religiosidad, viene siendo una especie de apariencia nomás, pero no se ejercita. Entonces yo te digo, en el nombre de Jesús, como creyente, si no, básicamente sigues como un oyente y no van a haber cambios. No van a haber cambios, no hay una evolución. Entonces estas señales siguen no a los oyentes, siguen a los que creen. Atrévete, si todavía no has tenido esa experiencia. Incluso hay que enseñársela a nuestros hijos. Cuando se estés enfermo, diga, ay, mija, apúrate, corre a la farmacia porque van a cerrar. Porque le va a agarrar más fe a la farmacia a su hija o su hijo que a la palabra. Está bien que vayan a la farmacia, pero miren, tal vez en tu caso, no sé si te ha pasado, pero yo lo menos he aprovechado esas oportunidades. Oren por mí porque necesito que oren. Entonces, y los hijos obedientemente se oran por uno. Ahí aprenden ellos. Y uno también aprende cuando en un momento determinado se enfermen. Voy a orar, voy a hacer rema de la palabra porque no soy un oyente. Yo tengo que estar ejercitando. Ahora, ¿qué cree que va a pasar si tú empiezas a orar por los enfermos? No, y ni siquiera dice sobre los enfermos pondrá las manos, ni siquiera habla de orar. Porque puede ser que uno ore y no crea y no pasa nada. Bueno, entonces usted va a decir, Señor, conforme la palabra, hermana, y conforme la palabra que dice que sobre los enfermos pondré mis manos y se pondrán bien, van a sanar, yo voy a orar por usted esta noche, voy a poner mis manos, así que reciba sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y como eres creyente y se cumple esta palabra, ¿qué cree que va a pasar? Se va a volver famosa ahí en el área donde usted vive. Y qué bueno, porque va a seguir predicando a Cristo y el evangelio se va a seguir extendiendo. Pero muchas veces nos limitamos a esto. Yo no sé cuántos de ustedes han puesto sus manos sobre los enfermos para que reciban sanidad. ¿Puede levantar sus manos? No se comprometa, si no lo ha hecho, está a tiempo todavía de hacerlo. Peor va a ser que lo dejen en la gran tribulación orando por toda la gente enferma. Sí, como tú nunca te atreviste, mira, pero yo me quiero ir, Señor, contigo. No, a poner por obra la palabra, a creerla. Te vamos a dejar orando 7 años aquí porque todos los que van a ser perseguidos se van a enfermar.
Por ejemplo, la gente que no reciba el sello no le van a vender medicina, ¿verdad? Porque dice que no van a poder ni comprar ni vender y se enferman. Lo van a estar buscando a usted. No, a usted no va, a alguien que usted conozca para que usted ore por esa gente. Pero ahora creo que es la oportunidad en el nombre de Jesús. Mire pues, de verdad, tal vez un día la va a ir a buscar su vecina que no es cristiana. Mire, usted que va a la iglesia, ¿qué me recomienda? ¿Qué siente? Estoy enferma. Déjeme que ore por usted. Usted no ha creído la palabra. No, yo no soy cristiana. Le voy a decir que la palabra de Dios dice que para los que hemos creído hay una señal que esta noche se va a cumplir. Usted va a orar y Dios va a respaldar la fe suya y esa palabra. La Biblia Peshita acá en Gálatas 3:9 dice: de manera que son creyentes, que son los creyentes los que son bendecidos mediante Abraham el creyente. Hermano. Así que ¿para quién es la bendición de Abraham? ¿Y Abraham cómo era, hermano? Pobrecito Abraham, ¿verdad? Ya no sé qué. ¿Qué bendiciones tuvo Abraham? Hermano, me llamó la atención que dice que el hombre era riquísimo. No rico, sino riquísimo. Es que Dios lo prosperó en grande. Y dice que para ti que eres creyente, las bendiciones de Abraham están para ti también, ¿verdad? De manera que son los creyentes los que son bendecidos mediante Abraham el creyente. O sea, entonces quiere decir que si ya empiezas a creer la palabra, créelo en el nombre poderoso de Jesús, que la bendición que está para Abraham también está para ti, porque eres una hija, un hijo de Abraham conforme a la fe. Aquí ya estamos hablando de los creyentes a la palabra, ¿verdad? Es bien importante. En un momento determinado te dice: y hermano, ¿y usted por qué cree que Dios lo va a bendecir? Porque yo soy creyente en la palabra de Dios, y así como Dios bendijo a Abraham, me va a bendecir a mí también. La bendición me va a seguir, hermano. Yo soy creyente en esa palabra, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Hermano, mire qué tremendo. Van a haber casos particularmente donde Dios lo va a probar, como probó a Abraham también. Porque Abraham era rico en bienes y todo, ovejas, camellos, pero era pobre porque solo su nombre Abraham significa padre de multitudes, pero todavía no tenía multitudes, solo un hijo tenía. Y Dios se lo pidió como una ofrenda, como una primicia. Tráeme a tu hijo al altar, al hijo que amas. Y como él no negó a hacerlo, Dios le dijo: por cuanto no me negaste a tu único hijo, al que amas, ciertamente te bendeciré, y de tu simiente me saldrán reyes, me saldrán naciones. Y lo empezó a bendecir, y se cumplió esa palabra, ¿verdad? Entonces puede ser que Dios no te pruebe tal vez en lo que eres escaso, porque tal vez hijos e hijas se pueden sobrar, ¿verdad? Pero puede ser que hayan otras cosas, ¿verdad? Donde estés escaso, haya escasez en tu vida, y Dios también te vaya a probar para bendecirte, para promoverte como un hijo de Abraham, para que participes de las bendiciones también que Él tiene, hermano. Eso es hermoso, hermano, ¿verdad? Yo creo que es una de las bendiciones que tenemos que participar nosotros. Todo, 1 de Juan capítulo 5 verso 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, aquí me llamó la atención esto. ¿Qué produce entonces el nacer de nuevo? Creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces el que cree en el Señor empieza a ver el reino de Dios. Entonces, si tú ya creíste en el Señor, dile: Padre, que el milagro del nacer de nuevo se dé en mí esta noche, que yo pueda ver tu reino, Señor, que se me abran los ojos para que la palabra, Señor, yo pueda crecer en ella, pueda ver, comprender lo que es tu reino, Señor. Hebreos 11:6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador
de los que le buscan. Va, aquí viene algo. ¿Qué le puede pasar entonces a una persona que no es creyente? Que se acerca a Dios, se puede congregar, pero sin fe. Entonces no recibe ninguna remuneración. Mire, ¿cómo veo yo esto? Si usted va a buscar la palabra remunerar, es pago por un servicio. Mire, espero que me ayude, me oiga con oídos circuncidados, pero cada vez que usted viene, el Señor le quiere remunerar el tiempo invertido, el tiempo que usted empeña. Entonces, pero hay gente que no agrada a Dios, o sea, no son creyentes, porque dicen: no, hermano, no tengo tiempo, la verdad que me paso muy ocupado, yo ando viendo cómo sigo haciendo otras mis cosas por ahí, porque la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Hasta le pueden salir bíblica, eso no lo dice, por supuesto, pero no agradan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace un creyente? Va a agradar a Dios. ¿Cómo va a agradar? Dice: porque él se acerca a Dios creyendo que el Señor es un Dios viviente. Por ejemplo, cuando tú vienes a congregarte y vienes creyendo: Señor, hoy nos vamos a juntar. Que usted le diga al Señor así: Padre, esta noche, Señor, vamos a tener un encuentro ahí en tu casa, Señor, en la casa de oración. Yo voy a llegar, voy a clamar, te voy a adorar, y yo sé que tu presencia también se va a manifestar en mi vida, Señor. Y mire, y que Él traiga una remuneración a tu vida porque tú le estás buscando. Y les voy a contar algunos testimonios, por ejemplo, de lo que yo he visto en algunas personas que en un momento determinado han tenido que caminar tal vez a pie para regresarse en distancias grandes. Yo recuerdo algún tiempo de un hermano que llegaba en bicicleta a la iglesia hace años con todo y su esposa, ¿verdad? La esposa así sentadita adelante, así como, no sé si alguna vez usted manejó bicicleta o maneja y le han pedido jalón y se sienta alguien así en el tubo que va ahí, va. Después en moto, de ahí en carro, porque Dios les empezó a remunerar o a traerles una mejor remuneración por lo que estaban haciendo. Como dicen por ahí, Dios no se queda con nada de lo que hacemos, hermano. Dios sabe remunerar. ¿A quiénes remunera? A los que le buscan con fe, creyendo que Él es galardonador, que Él es remunerador de los que le buscan. A veces decimos: mire, hermano, no, hay que darle a Dios, hermano, sin esperar nada a cambio. No, hermano, pero fíjese que Dios no, es que eso contradiría la palabra. ¿Ah? No, hermano, hay que darse desinteresadamente, Dios sabe lo que necesita. No, Él es galardonador, Él sabe pagar a cada uno que le busca, sabe galardonar a cada uno que le busca. Pero en un momento determinado, y eso hay que reprenderlo, puede venir un espíritu de incredulidad a nosotros para que dejemos de creer en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Yo no sé si usted lo ha comprobado, lo ha probado, pero yo he echado de verdad, cuando he estado en situaciones que podría quedarme en casa porque estoy enfermo, me vengo creyendo que al terminar el culto yo me regreso a mi casa ya sin dolor, sin enfermedad, sin molestias. Y si no lo ha hecho, haga la prueba. A veces solo surge algo y todo eso: no, fíjese que no va a poder llegar porque me siento mal. Y digo: ¿no será que Dios le está dando una oportunidad para agradarlo? Señor, yo voy a ir creyendo, Padre, voy a ir al culto, pero yo creyendo que tú me vas a dar una respuesta hoy, Señor. A veces puede ser otra situación. Viene según una necesidad y tal vez el día de mañana o esa semana tienes que pagar algo y no sabes ni cómo lo vas a pagar porque no tienes. Pero te vienes creyendo que hay uno que remunera bien. Te vienes creyendo y entonces, mire, algo Dios va a hacer. No te vas de acostar un día sin que entre una llamada a tu casa: mire, ¿se recuerda aquello que le debo? O aquello, mire, ahí le mandé o algo. No sé, Dios puede usar aún aquellas personas que tal vez hace años, que por ejemplo ahora con las redes sociales, ¿verdad? Que tal vez hace años, tal vez te quedaron debiendo, ya no se acordaron de ti, se fueron a saber para dónde, y Dios los inquieta una noche, ¿verdad?
Que te empiecen a buscar ahí. Ah, ya lo encontré. Se cambió el nombre, pero lo encontré. Como algunos se cambian los nombres en las redes sociales, ¿verdad? Y dice, mira, Dios te bendiga y todo eso. Padre Santo, los milagros empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Porque si tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. El que cree. Entonces, eso es bien importante. Marcos capítulo 6, versículo 5. Y dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. O sea, hay lugares donde Dios no puede hacer milagros, aunque Él es todopoderoso. Pero hermano, ¿y qué le cuesta a Dios? Sí, pero Él tiene lugares donde los hace. Donde hay creyentes, ahí hace milagros. O sea, en la vida de un creyente entonces van a haber milagros. Y la palabra milagro que aparece ahí es la palabra dunamis, que se puede traducir poder. Quiere decir entonces que hay lugares donde Dios no va a manifestar su poder. Hay gente cristiana donde Dios no está manifestando su poder. O sea, lo que esté pasando en tu vida, si no eres creyente, es como que si Dios, tienes a Dios como cualquier persona que dice, mi Dios es Jehová de los ejércitos, yo creo en el Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, pero puedes estar pasando cualquier situación y Dios no interviene, como que Él no existiera. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora, ¿por qué no hizo milagros? Solo sanó a algunos con imposición, porque para imponer sus manos, ¿por qué las imponía? Porque Él creía que al poner sus manos, los que estaban enfermos iban a ser sanos. Pero no se sanaban por la fe de ellos, sino por la fe de Él. ¿Ah? Ahora, ahí Él pudo, seguramente habían necesidades en ese lugar. Pueden haber necesidades aquí en esta congregación de que Dios haga milagros y no los hace. ¿Y por qué no los hace? Porque dice que puede estar asombrado de la incredulidad de ellos. O sea, no eran creyentes. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, que Dios te permita creer en la palabra para que los milagros empiecen a surgir. Mire, de verdad, hermano, nuestra vida es un milagro. La salvación es un milagro. De verdad le digo, no nos acostumbremos a una forma natural de vida, que Dios quiere seguir haciendo milagros en tu casa, en tus finanzas, en todas las áreas, en todas las cosas. Y cuando venga alguna situación adversa, dígale, Padre, seguramente esto que me está pasando es porque tú vas a hacer un milagro y yo lo vengo creyendo, Señor. Eso cambia, dice, y no puedo hacer ahí. Vamos a avanzar un poquito más. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, oyeron la palabra y la creyeron. O sea que entonces muchos, dice, de los que habían oído, quiere decir que no todos, pero muchos. Gracias a Dios, ¿verdad? O sea que hay gente que puede estar oyendo la palabra en la iglesia y sigue como oyente. Primero Dios, que tú no seas uno de ellos o una de ellas, sino que puedas creerlo en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Porque ya solo el hecho de estar como un creyente te pone a vivir diferente. Mire, hermano, yo le voy a decir algo esta noche. Mire, le voy a decir esto. Es que la vida cristiana, la vida del creyente, no es cómo nos veamos aquí, sino cómo vamos a vivir después. Eso es que ahorita viene la parte, tú te vas a tu casa, ¿verdad? Y puede ser que se te pierdan las llaves. Y hoy día, ya me tocó que dormir afuera, saber dónde voy a quedar. Pero algo Dios va a hacer, de verdad. Y Dios permite a veces que lleguen las situaciones adversas que nunca hemos vivido. Pero estoy seguro que Él lo que quiere es ejercitarnos para que lo que hoy hemos oído también podamos creerlo. ¿Verdad? Mire, Hechos 8:36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el requisito bíblico para ser bautizado? Creer. Ya todos los demás requisitos, ¿verdad?, que le puedan poner,
Como me dijo una vez un joven, hermano, dame un favor, ore por mí. Me dijo, ¿por qué? Tengo examen en la iglesia. Me dijo, ¿y por qué? Le dije, es que si gano el examen me bautizan y si no gano no me bautizan. Me dijo. Dije yo, bueno, está bien que estudien la Biblia y que le hagan exámenes, pero en otras palabras el requisito no era que creyera, sino que ganara el examen. Es cuánto sabía de la Biblia. Y bíblicamente el requisito para un creyente, o sea, para bautizarse es ser creyente. ¿Ah? Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí estamos. Mire pues, aquí nos quedamos por hoy. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa creer y convertirse al Señor? Porque a veces le decimos, es que este no cambia usted. Vos convertite, hombre. ¿Verdad? ¿Verdad? Y pues, ¿o qué se va a convertir alguien que sea un oyente? Si el convertirme, ¿de qué nos habla? De un cambio en mi manera de vivir, en mi manera de ser. A veces uno puede decir, sí, pero es que el hermano dice que es evangélico. Sí, pero es oyente del evangelio. No ha creído. Y si no ha creído, no se ha convertido. Entonces, una de las bendiciones que Dios trae para nosotros como creyentes es que podamos convertirnos al Señor. Y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire qué impresionante, hermano, es la bendición que tenemos solo en ese nivel de ser creyente. Y esta noche, pues, mi motivación hacia ti, mi amado, mi exhortación es, pues, que trates de ejercitarse en esa palabra. Van a pasar cosas muy hermosas en tu vida si crees la palabra. Van a pasar cosas maravillosas. Creo que empiezan a cumplirse muchas bendiciones de Dios en nosotros al creer. Pero les digo esto, puede ser que hayamos pasado ya tal vez algunos años. Yo no sé si pregunto esta noche, ¿va? Si tú viste, no, gracias a Dios, eso sí, hablo lenguas, oro por los enfermos, echo fuera demonios y hago todo esto y también, ya pasé ahí. Pero puede ser que hayan algunas cosas que todavía tú no las estés viviendo. ¿Y qué tienes que hacer? Empezar a ejercitarte. Una de las cosas que veo yo, que el oyente solo oye, no participa. El oyente oye, no agrega fe. El oyente oye y como dije al principio, tal vez podía ser como aquel o aquella persona, hombre o mujer, que va a revisar un libro de cocina y en las clases de cocina, pero nunca se ha atrevido a preparar, decir, hoy voy a preparar esta receta, ¿verdad? Entonces el creyente ya participa con la palabra. Yo recuerdo cuando después de algunos años estar caminando en el Señor y yo no me había atrevido a orar por ni un enfermo. Pues dice, y fíjese, hermano, que Dios lo empieza a usar a uno. ¿Quieres que Dios te use? Ejercitas en la palabra. ¿Ven? Lo dejamos hasta aquí esta noche. No sé si tenemos entre ustedes alguien que quiera aportar algo respecto al tema o alguna interrogante, alguna duda que tenga en cuanto a la palabra. Sí, hermana, ayúdame, no sé quién me va a ayudar ahí con micrófonos. Tal vez, hermano, por favor, ahí. Allá, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una duda. Uno de los requisitos para
confirmar que el creyente sea salvo, tiene que ser bautizado. Fíjese que debe bautizarse una vez ha creído. En el caso de que, bueno, que hayan personas que vengan, se arrepientan, tienen la oportunidad de vida, pero hay algunos que en algún momento pues están al borde de la muerte y ya no tienen la Ya opción le de comprendo. bautizarse. Más o menos como Ajá. aquel ladrón que estaba en la cruz, ¿va? Exactamente. Fíjese ¿Será que salva esa persona? sí, porque a él le dijeron hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, hay casos de muy particulares. Lo que pasa que el bautismo como tal, según Romanos capítulo 6, dice que la persona vuelve a novedad de vida, porque implica, digamos, el estar inmerso en el agua implica muerte, y cuando sale el agua es resurrección, y se hace uno con el Señor, se une al Señor en su muerte y también en su resurrección. Entonces el bautismo es esencial para una persona, digamos, para nosotros, porque no le va a permitir crecer en Dios, ser liberado, ser ministrado en su alma al no bautizarse. Pero va a haber gente que en un momento determinado tal vez no creyó antes, y justo en un accidente, y mira, ya aceptaste a Cristo antes de morir, ¿va? Como me dijo un hermano, yo solo le pedí a Dios que si se había salvado, que me hiciera una señal que recibía el mensaje, me dijo, y me hizo así, me dijo, y empezó a llorar y se murió. Y me dice, ¿qué le pasó? Pues se salvó, así como por fuego, como dice la escritura, ¿va? Pero digamos, por ejemplo, dice la palabra del Señor que en Moisés el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Entonces cuando ahí encontramos una figura del bautismo en agua, que ese día dice que cruzaron el mar rojo, y los egipcios, tratando de hacer lo mismo, se ahogaron y ya no pudieron salir del mar rojo, y el pueblo de Israel pasó libre al otro lado. Entonces básicamente una persona que se bautiza está saliendo del territorio del faraón, del territorio del enemigo, y entrando a otro nivel, a otra dimensión. Eso es lo que significa. Otra pregunta, pastor. Si una persona que cree, pero en la iglesia donde asiste no le hacen el llamamiento del bautismo, ¿puede acudir a otra iglesia o tiene que hacerlo precisamente donde? Mire, la gran comisión, según Mateo 28, nos habla, por ejemplo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces es la responsabilidad, por ejemplo, si nosotros acá, usted o alguien más le habla de Cristo a una persona, venimos acá y nos proponemos y hay que bautizar a ese hermano. Es nuestra responsabilidad, no es de él directamente. Aunque en algunos casos, ¿verdad? Digamos, hay una campaña evangelística, aceptan, y pues ellos dicen, yo ya acepté, pero no me he bautizado. Y entonces, pues para ellos es una, fíjense, les voy a decir algo bien puntual, que en algunos casos, no sé si nosotros nos tendríamos que rebautizar a veces. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me bautizaron porque en la iglesia no te daban, yo era un niño y no me daban privilegios si no me bautizaba. Una hermana que estaba en la iglesia me dijo acá, me dijo, fíjese, pastor, que será que me va a bautizar otra vez. ¿Y por qué quiere bautizarse otra vez usted? Le dije yo, ¿sabe por qué? Me dijo, porque yo me iba a casar y no me casaban con mi esposo si no me bautizaba. Y ella, como estaba hiper mega ultra feliz de que se iba a casar, pues bauticen, me dijo. Entonces se bautizó más para cumplir un requisito que para entender lo que ella necesitaba. Fíjese que conozco casos de personas que a veces han tenido vicios, como el licor, por ejemplo, aceptan a Cristo y al bautizarles en agua se muere ese vicio. No el vicioso, el vicioso no se muere,
el vicio se va, lo liberan ahí, como que el bautismo lo que hace es romper ataduras que hayan en una persona. Entonces, pues básicamente la responsabilidad nuestra es que si le hablamos a alguien de Cristo, pero si usted le habla a alguien que cree en Jesucristo, pues tráigalo y avísenos ahí que lo bauticemos y hay que bautizarlo. Le enseñamos ciertamente, porque el bautismo en agua en realidad solo es una faceta de los bautismos, porque la Biblia en Hebreos no dice un bautismo, sino dice bautismos, ¿verdad? Y recordando eso, por ejemplo, que el bautismo en agua después viene el bautismo de Espíritu Santo y lo que pueda seguir en ese ascenso, diría yo, del creyente. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Aquí con la hermana Dorita, por favor, hermano. Sí. Solo que acérquese el micrófono. Sí. Sí. Ahí está. Él murió, y fue algo que de pequeño, pero usted sabe que los jóvenes se apartan. Y cuando él ya estaba en la edad, llegó y tocó una puerta y salió un joven cristiano, dar a Cristo. Sí. Y él habló las palabras que tenía que decir, ¿va? Y él le pedía perdón a Dios y le decía: Señor, perdón. Pero a gritos él le decía así: perdóname, decía. ¿Viste? O sea que él se fue sin bautizar, pero lo importante es que él pidió perdón a Dios, ¿verdad? Yo estaba con... Bueno, es que va a haber gente que va a aceptar a Cristo y como que solo le están dando permiso para que acepten a Cristo, pero mire, el asunto es que el que se va, pues básicamente lo cambia de dimensión, pero el que se queda sin bautizarse va a tener como muchas ataduras espirituales. Digamos, por ejemplo, hermanos, nosotros recibimos bautismo en agua y nos quedamos en ese bautismo de agua sin buscar el bautismo de Espíritu Santo. Nos va a costar mucho esfuerzo. En el caminar con Dios va a ser bien difícil nuestro avance. Pero mire, hermano, ahí entra el misterio de la agonía, ¿va? No, porque él empezó a pedirle perdón a Dios, ya él estaba en la angustia, ¿va? Sí, es que eso es lo que pasa. O sea, la persona que se va, pues básicamente ya. Ahora, si esta persona solo cree y no se bautiza y sigue viviendo aquí en la tierra, no se va, entonces esa persona corre el peligro de regresar otra vez al dominio de Faraón. ¿Qué fue lo que Faraón buscaba cuando el pueblo iba saliendo de Egipto? Volverlos a tomar como esclavos. Entonces una persona que básicamente lo que haría con el bautismo es romper todo derecho que haya en su alma, todo derecho que le pertenezca al enemigo, se rompe ahí el bautismo. Sí, porque cuando a mí me dijeron de que él había aceptado a Cristo, yo sentí una paz. Sí, básicamente son salvos así como el que estaba en la cruz. Él no vivió, ya no vivió para contar su testimonio. Simplemente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero yo no sé si alguien quiere creer así, ¿va? Sí, pero qué bonito es que creas en Cristo, te bautices y empieces a vivir una vida nueva, empieces a disfrutar acá la vida en abundancia que el Señor da, ¿verdad? Porque hay gente que ahí quiere vivir todo y a última hora yo confieso a Cristo y me voy, hermano. Sí, pero y recuérdense algo que dice, el Señor dijo: vengo pronto y mi galardón conmigo a recompensar a cada uno según fuere su obra. Cuando estemos con el Señor, va a haber gente que va a estar ahí pero sin galardones, y va a haber gente como usted o como yo que estamos aquí y Dios va a vas a recibir galardones, vas a recibir honra. ¿Por qué? Porque la administración que recibiste
te ayudó para cambiar tu vida, dar frutos y empezar a honrar al Señor. Y entonces Él viene y trae galardones. Ahora, la gente que se salva en este caso, se salvan, no se pierden, pero no hay galardones. No tienen galardones porque no hicieron nada. ¿Ah? Exacto, así es. Pero ese es el misterio de la agonía, ¿verdad? Que muchos salvan. Es que se salvan como el que se salvó, por ejemplo, el que estaba agonizando ahí en la cruz. Ajá. Él murió, pero sí se salvó. Eso era lo que yo quería. Amén. Gracias, hermana. Ahí estamos. Hermanos amados, dejémoslo por ahí. Hoy vamos a orar. Que el Señor pueda guardarles, les pueda llevar con bien a casa en el nombre de Jesús. Nos vemos el día viernes si el Señor lo permite, ¿verdad? Busque al Señor, hermano. Yo quiero esta noche decirle que el Señor pueda llevarlo a usted de gloria en gloria, a otro nivel en el nombre de Jesús. Si nos hemos quedado tal vez estancados espiritualmente como oyentes de la palabra, hoy en el nombre de Jesús, que el Señor te dé esa